Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, unos minutos antes de las 9 de la noche, ya estamos en vivo hasta las 10. Bueno, en un día también muy movido, con mucha actividad del nuevo jefe de gabinete, del nuevo ministro de Economía, y con mucha expectativa sobre qué va a pasar con las próximas medidas económicas, algunas de las cuales ya se empezaron a anunciar en el día de hoy. Hoy es noche de viernes, noche de picada con periodistas, así que en un ratito vamos a estar hablando con 4 colegas para tratar de desmenuzar qué ha pasado en esta semana, que ha sido una semana realmente de cambios muy profundos en el gobierno. Yo creo que no solamente cambio de nombre, sino cambios en el enfoque de la política económica, tratando de subsanar los errores de los últimos 2 años y los fuertes desequilibrios que tiene la economía. Se viene un fin de semana largo, seguramente en ese fin de semana largo van a estar trabajando en las medidas que todavía están en elaboración, y el gobierno va a encarar una agenda, me imagino, fuerte a partir de la semana próxima, porque si bien hoy las reservas del Banco Central cayeron un poquito menos, cayeron 136 millones de dólares, bueno, la verdad que es un ritmo muy elevado y es totalmente insostenible si se mantiene este ritmo de caída de reservas de esta semana. Es decir, no hay Banco Central que aguante, no hay cantidad de reservas que aguante si vos seguís todas las semanas perdiendo 700 u 800 millones de dólares como ocurrió esta semana. Hoy, después vamos a hablar con algunos colegas que son especialistas en el tema financiero. Hoy actuó fuerte también vendiendo dólares el Banco Nación para tratar de evitar que el Banco Central pierda muchas reservas. Pero aún así hubo una caída de reservas importantes y las reservas hoy son como una especie de dique de contención de la política económica. Son lo que te garantiza poder seguir maniobrando con la política económica. Cuando vos más demorás las medidas, menos margen tenés. Por eso el gobierno, me parece que de manera saludable, ha tomado registro. Yo creo que este fue el tema que detona la decisión de Cristina. Cristina podía dudar de cuánto es la inflación, podía dudar de cuánto está creciendo la economía, si la desocupación está en el piso histórico, si se está creando o no empleo. Lo que sí vio Cristina es que las reservas estaban cayendo a un ritmo que no era sostenible en el tiempo, y eso la llevó a hacer los mayores cambios en su gobierno en los últimos 6 años. A ver, en un ratito vamos a meternos de lleno en desmenuzar algunas de las medidas, pero déjeme darle la visión de lo que yo creo que ha ocurrido esta semana. Y lo que ha ocurrido es algo muy positivo, más allá de si le suma políticamente o no al gobierno, es algo muy positivo en términos de el enfoque del país en general. Y lo que ha ocurrido es que Cristina pone un jefe de gabinete, Jorge Capitanich, en reemplazo de otro, Abal Medina. Básicamente ese cambio, además de otros que se hicieron en toda la cúpula del equipo económico, que significa dejar de actuar sobre el relato. Es decir, había una jefatura de gabinete, y no solamente Abal Medina, sino todo el equipo que estaba abajo de Abal Medina en la jefatura de gabinete, preocupado por actuar sobre los programas de televisión, sobre 678, sobre lo que se decía en los medios, si se ajustaba o no al relato, con palo y zanahoria, con premios y castigos a la pauta oficial, pero esa es otra discusión. Lo importante es que en la jefatura de gabinete, un área clave para decidir la política del país, lo que se hacía era medios de comunicación. Y no se hacía política sobre la realidad, sino sobre lo que decían los periodistas o los medios de comunicación sobre la realidad. Y Capitanich tiene un enfoque totalmente distinto. Viene a actuar sobre la realidad. Y los que están abajo de Capitanich son ejecutores. Tal vez nunca levantaron ni siquiera el teléfono para interesarse sobre qué están diciendo en Canal 7 o en el Grupo Clarín o en cualquier otro medio de comunicación. Pero sí son, los que están abajo de Capitanich, tipos que miran a ver qué pasa con los números fiscales, qué pasa con las provincias, cuáles son los reclamos de los gobernadores, qué está pasando con la realidad económica. Así que, primer dato importante, se pasa de un gobierno que en los últimos 2 años, obviamente que hubo áreas que actuaron sobre la realidad y avanzaron y mucho, con errores y con aciertos, pero claramente no había un enfoque sobre lo que estaba pasando en la economía. Había puro relato y muy poca realidad. Capitanich y Kicillof vienen a encarar los problemas de la realidad. Y los problemas de la realidad en la economía marcan que hay desequilibrios muy grandes que se han gestado fundamentalmente en los últimos 2 años, pero no solo en los últimos 2 años. ¿Cómo van a encarar esos problemas? Bueno, en primer lugar,
afrontando que esos problemas se resuelven desde la política económica y no elucubrando teorías conspirativas. Ahora lo van a escuchar a Capitanich y lo mismo repitió Kicillof, que explica que los problemas de presión sobre el dólar, cómo desacelerar la suba de precios, no tiene que ver con un complot internacional, no tiene que ver con Brito u otros banqueros que seguramente de vez en tanto conspiran, como en otros momentos hacen negocio con este y con otros gobiernos, sino que tiene que ver con otras cosas que han pasado en la economía, que no es una conspiración del Grupo Clarín o del poder económico, no es entretenerse en esa discusión lo que está pasando en los últimos 2 años en la economía, sino cuestiones muy concretas. Escúchenlo a Capitanich en este replay de la semana. Lo mismo repitió Kicillof, se nota que estuvieron reunidos previamente, hablando de la consistencia entre la política monetaria, la del Banco Central, la política fiscal, la que hace el gobierno, recaudando y gastando, y la política cambiaria, donde se fija el precio del dólar. No vamos a hacer anuncios grandilocuentes desde el punto de vista de planes económicos, sino muy por el contrario. Vamos a generar las condiciones de previsibilidad y en ese contexto lo que se trata claramente en materia de política económica es la coherencia y la consistencia de política económica, significa política fiscal, política monetaria, política cambiaria, estímulo claramente a la producción nacional, a la industrialización, a la sustitución de importaciones, a la defensa del trabajo argentino, al incremento de exportaciones, al incremento del flujo de divisas. ¿Por qué queremos nosotros incrementar el flujo de divisas? Porque eso nos da mayor solvencia desde el punto de vista macroeconómico. Esto, ¿cómo se logra incrementar el volumen de divisas y de reservas? De una sola manera, exportando más, generando más inversión pública o privada con financiamiento internacional. ¿Cómo se logra incrementar el volumen de divisas y de reservas? De una sola manera, exportando más, generando más inversión pública o privada con financiamiento internacional. Bueno, a ver, ¿qué quiere decir Kicillof cuando habla, y Capitanich, cuando hablan de consistencia entre los distintos instrumentos de la política económica? A veces Capitanich, si bien es un gobernador, ganó por los votos en su provincia, habla en un lenguaje muy técnico, pero esta palabra habla de la política económica, cómo funciona la política económica. Fíjense que no habla de me conspiró el Grupo Clarín, me conspiró Brito, me están llevando puesto las cerealeras, que dicho sea de paso han sido grandes aliadas del gobierno. Las mayores multinacionales operadoras de cereales en el país han sido las aliadas de Moreno, el anterior secretario de Comercio. Pero ese es otro capítulo, de cómo Moreno tenía un discurso y terminaba arreglando con los que verdaderamente tenían el poder económico en la Argentina en términos del manejo del dólar, en términos del manejo cambiario. Pero, a ver, ¿qué significa la política cambiaria, la política fiscal y la política monetaria? ¿Por qué sube el dólar? Lo que ocurre es lo siguiente. Este es el gobierno, el Tesoro, la Casa Rosada, que recauda a través de la AFIP y que gasta a través del Ministerio de Economía y sus distintas reparticiones, incluida la propia ANSES. ¿Cuál es el problema que pasa acá? Que esta era una de las patas del modelo económico en la época de Kirchner, que lo que recauda versus lo que gasta no le queda ahorro al Tesoro. No hay superávit fiscal, que era una de las patas del modelo para Kirchner. Hoy, el Estado recauda y no le alcanza para pagar los gastos. Tiene un déficit fiscal. ¿Cómo cubre este déficit fiscal el Estado argentino, el Tesoro, la Casa Rosada? Lo cubre pidiéndole al Banco Central que imprima billetes, que imprima pesos. Este año el Banco Central va a imprimir más de 100.000 millones de pesos solo para pasárselos al Tesoro, al gobierno, a la Casa Rosada, porque tiene que pagar las cuentas que no llega a pagar con la recaudación. ¿Cuál es el problema entre esto, la política monetaria, que es la impresión de los billetes, y esto, la política fiscal? Si acá hay un gran déficit, si no se logra pagar los gastos con la recaudación propia y se le pide al Banco Central que le imprima billetes para dárselo, no habría problema si los argentinos pensaran que el peso es una moneda sólida. Si hubiese baja inflación, si, como en Estados Unidos, el Banco Central emite y cubre las cuentas del gobierno y los argentinos nos quedáramos contentos con los pesos que tenemos en el bolsillo y no estuviéramos perdiendo todo el tiempo poder de compra, si el billete no se estuviera disolviendo, no habría problema.
Pero esto este año ya no funciona, porque todo lo que emite el Banco Central para pasárselo al gobierno, después vuelve, entra a circular en la economía y una parte se va a la inflación, a mayor remarcación de precios, y otra parte se va al dólar. Es decir, como los argentinos no aceptan los pesos o cuando reciben los pesos en pago de salarios o en ingresos, en remuneraciones, no se guardan los pesos o no van y los depositan en los bancos, sino que quieren sacarse los pesos de encima, esto va a inflación o va al dólar. De esto habla Capitanich cuando dice, es necesario hacer consistente la política fiscal, reducir el déficit fiscal, la política monetaria, si reducís el déficit fiscal, emitís menos pesos, y la política cambiaria. No podés frenar la suba del dólar si seguís dándole a la maquinita de imprimir pesos. Ojo, esto no es ortodoxia versus heterodoxia. El año pasado, por ejemplo, se le dio a la maquinita de imprimir pesos y no se disparó la inflación y el dólar recién se disparó a partir de este año. El año pasado más o menos funcionó la maquinita de imprimir pesos. Pero este año ya el peso, como vale cada vez menos, la gente lo repudia, no quiere saber nada con el peso. Entonces Capitanich por primera vez habla de volver a la consistencia, de tratar de que el dólar tenga un techo, no siga subiendo, poder domar al dólar, pero poniéndole un freno en el déficit fiscal y en la política monetaria. Bueno, ¿cuáles son las medidas que estuvieron dando vuelta a partir del día de hoy? Hay una serie de medidas justamente para tratar de lograr esta consistencia fiscal y monetaria. Capitanich anunció que va a haber un recorte de subsidios, porque gran parte del déficit fiscal son 130.000 millones de pesos en subsidios, fundamentalmente en la energía y en menor medida al transporte, en Capital y en Gran Buenos Aires, en el área metropolitana. Esto significa suba de tarifas, porque si se recortan los subsidios, sube la tarifa. Pero después le van a ver a Capitanich diciendo, bueno, pero en Chaco se paga mucho más cara la tarifa. En Córdoba, en Rosario, la tarifa de luz, gas y agua, que está subsidiada en el área metropolitana. Primera medida que se viene, y seguramente lo van a anunciar de manera más certera, más precisa, la semana próxima, recorte de subsidios con suba de tarifas de algunos de los servicios públicos. Segunda medida, Capitanich dice, es necesario que ingresen dólares a la Argentina, no solamente evitar que los dólares se vayan, sino que es necesario que ingresen dólares, que haya oferta de dólares. Bueno, hay que encontrar una vuelta para que los exportadores ingresen los dólares a la Argentina y no los retengan, lo que está pasando con los productores de soja. Y esto, la lectura de Capitanich, a diferencia de la lectura de Moreno, no es porque los productores de soja son despiadados. Tal vez son despiadados, pero son tan despiadados como los productores de soja en Brasil o en Estados Unidos o en cualquier otro país del mundo, como son los empresarios. Buscan rentabilidad, ven si vendiendo la soja hoy hacen una buena ganancia o pierden. Y hoy consideran que si el dólar va todo el tiempo para arriba, les conviene retener la soja, porque si venden los dólares, se quedan con los pesos, no se sabe qué hacer con los pesos. Los ponen en un banco y pierden. Los guardan en el colchón y pierden. Entonces se quedan con los dólares, son los que tienen los dólares y se los quedan. Pero Capitanich dijo algo también muy importante. Dice, esta economía necesita financiamiento internacional. Y financiamiento internacional es endeudamiento. Es volver a tomar crédito internacional, ya sea para financiar obra pública u obra privada. Entonces, segundo tema tabú que aborda Capitanich. Se terminó la época del desendeudamiento, de le llenamos a los acreedores la cara de dólares. Esta política progresista, es decir, soy súper progresista, te pago 10.000 millones de dólares todos los años, tiki-taka, tomá, los tenés acá arriba. Capitanich dice no, tiene una visión más coherente de cómo funcionan hoy las economías en el mundo. ¿Cómo funcionan las economías en el mundo? Te vencen 8.000, 10.000 millones de dólares por año, salís a tomar 8.000 o 10.000 millones a una tasa más baja, a un plazo más largo, y no estás aumentando el endeudamiento. Al contrario, estás refinanciando esa deuda en mejores condiciones, la economía crece, se achica el peso de la deuda en el producto. Y mientras tanto, esta generación puede tener obra de infraestructura, obra pública, inversión privada. No le podés cargar a esta generación todo el peso de pagar una deuda que viene de generaciones pasadas y que seguramente va a seguir en generaciones futuras. Segundo tema, entonces, tabú del kirchnerismo, se terminó el relato ridículo, absurdo,
del desendeudamiento, que se inició como relato. Cristina en algún momento pensaba endeudarse cuando fue a tocar la campanita en el 2008 a Wall Street. Después no se pudo endeudar porque cambió la situación financiera internacional, se creó el fondo del desendeudamiento, era una idea de vudú muy buena para utilizar un año, pero después, como pasan estas cosas en el kirchnerismo, se quedaron aferrados a esa bandera como si fuera bajar de Sierra Maestra. El desendeudamiento era poco menos que la medida más revolucionaria del mundo y era una absoluta estupidez. Bueno, lo que está diciendo Capitanich es, se terminó esa época. Viene la época de tomar crédito internacional para que haya oferta de dólares. Y finalmente, bueno, este es el gran interrogante, dólar oficial en alza. Es lo que está ocurriendo. La pregunta es cómo va a ir hacia arriba el dólar oficial. Si lo van a hacer lentamente o un poquito más rápido como esta semana, o si va a haber algún salto discreto, es decir, si va a haber una suba un día del 10% o 15% para poder estabilizarlo en un lado, porque el dólar no puede subir siempre. Este es el único país en el mundo donde el dólar viene subiendo continuamente, siempre, no baja nunca en los últimos 3 años. Y así no se hace la política cambiaria. Los países que tienen política cambiaria significa que el dólar un día te baja y otro día te puede bajar 10%. Porque si siempre das la señal de que el dólar sube, los que tienen los dólares, ya sean los exportadores o los que lo guardan en el colchón, no lo largan. ¿Para qué vas a vender el dólar si siempre sube? Bueno, eso que es el ABC de la política cambiaria, Mercedes Marcó el Pont no lo entendía. Es decir, no entendía cómo se hacía política cambiaria. O tenía miedo de decírselo a la presidenta. O Lorenzino, que se quería ir, tampoco se lo quería decir a la presidenta. Entonces hay una discusión en el equipo económico cómo estabilizar el dólar, dónde poner la política cambiaria. Si ponerlo en 7, si ponerlo en 6.50, si ponerlo en 7.50 y después volverlo a 6.80, ¿dónde poner el dólar? Este dólar, en estas condiciones, resulta barato, parece, porque todos quieren comprar dólares por todos lados. Y hay una serie de medidas coyunturales que ahora vamos a discutir con los colegas, que son medidas chiquitas, pero son señales de coherencia, es decir, se acabó con la irracionalidad. Se acabó con el discurso por un lado y la irracionalidad por el otro. ¿Qué medidas? Hoy se anunció un impuesto del 50% que se va a enviar al Congreso para autos de lujo, embarcaciones y aviones. ¿Por qué esto? Un impuesto a las transferencias. Es un impuesto interno, un impuesto nacional que debe ir al Congreso. Porque en 2 años se le regalaron, esto lo ha explicado muchas veces también Willy Cohen o Claudio Suchovicki, otro experto en finanzas que está acá, en los últimos 2 años se le regalaron a personas que querían comprarse un BMW, un Mercedes o un Audi, dólares al tipo de cambio oficial, a 6 pesos. Hace 2 años a 4,30, 4,50, a 5 pesos, dólares baratos. Y en cambio, si alguien tenía que importar un insumo médico, no estaba, porque estaban restringiendo los dólares que eran escasos en la aduana, Moreno. O si una señora que trabajaba en el empleado de servicio doméstico quería enviarle a sus familiares en Perú o en Bolivia los dólares que hacía con su esfuerzo y su trabajo en la Argentina, 500 dólares, tenía que ir a comprarlo a 10 pesos al tipo de cambio paralelo. Porque el Banco Central no le vendía. El Banco Central era solo para los privilegiados. Para que querés comprarme un Audi, te vendo a 6 pesos. Vos querés pedirme 500 pesos porque estás ganando 3.000 pesos por mes en el servicio doméstico, no, andá y compralos a 10 pesos. Ese era nuestro Banco Central, los últimos 2 años. Irracionalidad total. Bueno, ahora va a haber un impuesto del 50% para aquellos que compren autos de lujo, yachts, porque también se han importado embarcaciones de lujo, millones de dólares, a los dólares baratos. Y también aviones, está ya la historia es Vox Populi en el mercado de algunas empresas que han comprado aviones baratitos al dólar oficial regalado desde el Banco Central y después esos aviones eran para ser utilizados en Estados Unidos o en otros países y vienen cada 6 meses a rematricularse en la Argentina. Todo tipo de operaciones espurias con el regalo de los dólares del Banco Central. Bueno, esto, con este impuesto, se supone que va a salir mucho más caro. Se están frenando las ventas por Internet porque ha habido una avalancha, estaba rotado el correo de importaciones desde China, de Estados Unidos, desde todos lados, porque es barato importar a 6 pesos. Hoy se suspendieron 37 sitios de Internet para frenar esa importación. Y el interrogante es qué van a hacer con el turismo, porque el turismo a 6 mangos, 6 pesos el dólar o 6,10, todavía sigue siendo barato hacerlo en el exterior, fundamentalmente en Estados Unidos y en menor medida en Europa. Bueno, se supone que después del fin de semana puede haber alguna novedad con el tema de turismo. Igualmente todas estas son cosas pequeñas, pero hablan de la racionalidad, de que se acaba la época
del relato, que dice una cosa y que la realidad pasa por otro lado. No van a influir esto en la demanda grande de dólares, en tratar de estabilizar el dólar en algún lado, de terminar con la inflación. Esa es otra discusión. Pero son cuestiones que, por lo menos, terminan con temas de la política económica que no tenían ningún sentido en los últimos 2 años. Véanlo a Capitanich hoy hablando de los subsidios, justamente. Un tema fuerte para tratar de cerrar el déficit fiscal, para que haya menos agujero fiscal, para que no haya tanta emisión de pesos por parte del Banco Central y tratar de estabilizar en algún lado la inflación. Y vamos a hablar con 4 colegas en esta picada de periodistas de los viernes. Nosotros y esto se lo digo como chaqueño, un chaqueño paga la luz eléctrica mucho más cara que un habitante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nos parece obviamente que eso es un factor de inequidad, pero también es necesario que para cada componente de subsidio analizar lo que se denomina elasticidad, precio de la demanda, elasticidad, ingreso de la demanda, tasa marginal de sustitución por usos alternativos. ¿Esto qué quiere decir en buen romance? Primero, ¿cómo afecta al consumidor una variación al nivel de precios? ¿Cómo afecta en virtud del nivel de ingresos? Porque obviamente una tarifa de cualquier servicio, de agua, de luz, de gas, puede afectar de manera distinta, depende de la estructura de ingresos. Para alguien que gana muy buenos ingresos, pagar una tarifa que es absolutamente baja no le afecta de ninguna manera. Pero una persona que tiene un salario mínimo vital y móvil, por supuesto que paga una tarifa y le afecta. Entonces, lo que nosotros queremos es tener una política económica de amplia y absoluta equidad social. Bien, ya estamos con Willy Cohen, periodista de FM Cultura, experto en economía, con Nicolás Teresiuk, editor de artepolitica.com. Gracias, Nico, por venir. Con Claudio Suchovicki, analista financiero, y con Mariano Borodich, periodista del Cronista, también especializado en finanzas, en inversiones. Bueno, han pasado muchas cosas esta semana. Sí. Básicamente, ¿ustedes coinciden que hay por lo menos un enfoque hacia los problemas reales de la economía? De ver cómo estabilizás esta economía que ha acumulado distorsiones evidentes, tan evidente que te lleva a que Cristina decida un día, algo inédito, no sé si eso ocurrió en la historia económica argentina, habría que revisarlo, cambiar no solamente al ministro de Economía, sino al presidente del Banco Central y al hombre que decidió la economía en los últimos 6 años, a Moreno. Sí, bueno, evidentemente hay, digamos, algunas cuestiones de la realidad que se han puesto arriba de la mesa. Todavía me parece que hay que esperar eventualmente algún grado de decisión este fin de semana en Olivos. Capitanich dijo que le iban a llevar algunas alternativas a la presidenta. En principio, digamos, por ahora me parece que hay más medidas de ajuste fiscal que medidas respecto de cómo resolver el problema del tipo de cambio, digamos, ¿no es cierto? Aunque una cosa puede llevar a la otra. Digamos, si el gobierno logra bajar un poco el déficit fiscal, bajar un poco la emisión monetaria, reabrir un poco de crédito internacional, y bueno, puede tranquilizar un poco la cuestión. Todavía no entiendo muy bien quién va a aportar los dólares, que este es el problema que tenemos hace 3 años en la Argentina. ¿Quién oferta los dólares? Claro, cuando se prohibió el dólar, eso no, digamos, pero bueno, ya está, la historia ya es pasada a decir, ¿quién ofrece los dólares acá? ¿Quién larga los dólares que Claro, tiene? eso, digamos, el gobierno parecería que todavía no quiere un desdoblamiento cambiario clásico, como fue en la Argentina toda la vida, donde hay una franja libre. Y entonces, suponete, los turistas quieren irse de viaje, van y compran los dólares contra los que venden los dólares. No entra el Banco Central. El Banco Central guarda los dólares para importar remedios. Pero si querés importar un auto, bueno, tenés que conseguirte los dólares por tu cuenta. Esto de aumentar el impuesto a los autos, bueno, está bien, es una medida fiscal medio discutible, porque bueno, pero los dólares los sigue poniendo el gobierno. Es decir, para la importación de automóviles va a ser más cara, digamos, pero los dólares los sigue poniendo el gobierno. No hay todavía, por lo que yo veo, no hay un incentivo para que el sector privado, que está lleno de dólares en la Argentina, largue los dólares que tiene, claro, los venda. Eso es lo que todavía no lo veo. Los venda en un mercado legal. Claro, es decir, por supuesto, nadie va a vender sus dólares a 6 pesos. No, eso está claro. Nadie va a ir al banco eso y los dólares que tiene claro. el colchón. Claro. O el empresario va a vender los dólares a 6 pesos. Exacto. El tema es
¿dónde le canalizás que les vendan los dólares? Claro, cuando vos decís, si te querés ir de viaje, anda a comprarte los dólares a la calle, pero tenés que dejar dónde, tenés que dar un mercado legal donde la gente pueda comprar y venderse los dólares entre sí. Pero bueno, todavía esa etapa me parece que no llega, me da la sensación. Claudio, ¿cómo ves las medidas desde el punto de vista económico? Me pareció muy buena tu introducción realmente, creo que ese es el punto. Están ajustando algunas cosas, están ganando tiempo. Claro. Y simplemente ganando tiempo. Hay que ver si los problemas de fondo se resuelven y tienen tiempo para resolverlo. Y creo que es lo más importante. En los últimos tiempos, en todos los lugares del mundo, lo que más afecta de los cambios es la velocidad con que se dan los cambios. Y esa velocidad es lo que te saca la dinámica. Independientemente de las medidas, independientemente de las personas. Coincido con Willy que acá hace falta inversión. El primer dato que vamos a tener la semana que viene es este bono de YPF, 300 millones de dólares que sale a cotizar afuera. Ahí vas a ver tasa de interés y si realmente es una solución, y si la tasa es muy alta, no es una solución. Estás tirando la pelota para adelante. Sí, esto en Argentina sabemos. Habría que tomar deuda a una tasa bastante por debajo del 10% anual en dólares. Que tiene que ver con la plata que vos obtenés, haces un negocio más rentable que tu tasa de endeudamiento. Endeudarte no es malo, al revés, para mí es buenísimo si con la plata obtenés una renta mayor a lo que pagas de la tasa de interés. Bueno, lo que decimos siempre, tomá un crédito hipotecario, si vos crees que tu salario va a aumentar 25% todos los años, y el crédito lo puedes tomar al 15%, como ofrecía el Nación, o los créditos, porque ese es un buenísimo negocio. Claro. Endeudarse en ese aspecto es buenísimo, puedes crecer, comprarte una casa, y podés repagar la deuda y tener un excedente. Había cosas urgentes, evidentemente vos lo decías adelante al principio en el editorial, ¿no? Vos tenías una cantidad de reservas, a este nivel de retiro te quedan 180 días, 185 días, ¿qué haces después? Para eso los tirás. ¿Cómo los tirás? Aflojando la demanda de dólares de alguna manera o haciéndolo más cara o tratando de incrementar esas reservas. Pero en el fondo acá lo que necesitas es el mercado voluntario, gente que quiere invertir en serio a 5, 6, 10 años en la Argentina y no a 20 minutos o 30 minutos. Eso es lo que creo que todavía está bien, es ansioso de mi parte, porque es lo que falta discutir de fondo. Nicolás, ¿cómo es desde el punto de vista político? Claramente hoy hay un jefe de gabinete, a todos nos sorprende, no sabemos si Cristina va a mantener delegando así las facultades que hoy tiene este jefe de gabinete, Capitanich, pero hoy el protagonismo de Capitanich es impresionante lo que hemos visto en los últimos 2 años, ¿no? Donde la única protagonista era Cristina y cuando Cristina no estuvo, no había nadie que quisiera asomar demasiado la cabeza. Hoy Capitanich está ahí en las reuniones con todo. Hoy estuvo con el empresario, con sindicalistas, después vamos a hablar qué se estuvo comentando en esas reuniones. Sí, me parece que hay que solapar esto que vos decís, lo político y lo económico, ¿no? Yo por ahí discrepo un poco con algunas cosas de tu editorial, en el sentido de que hay, me parece, obviamente, cuestiones de la economía que están desajustadas o variables que el gobierno está mirando, etcétera, pero tenemos problemas, a diferencia de otro momento, tenemos problemas que están arriba de una montaña, quiero decir. El nivel de actividad fue muy, muy alto todos estos años, el periodo previo de crecimiento más o menos continuado que uno puede ver es el del año 64 al 74, este ya va para el mismo tiempo, los niveles de inversión son más altos que en la década del 90, aún con los problemas que está teniendo de estancamiento. Sí, el empleo está el hoy empleo en niveles está, muchísimo más elevados. a pesar de que la inflación es un problema y que entonces la pobreza, digamos, del 2007 para acá tuvo problemas para bajar y está un poquito estancada, la indigencia bajó, o sea, la cantidad de gente que tiene hambre bajó en la Argentina por la asignación universal por hijo. Quiero decir, hay toda una serie de cuestiones que, quiero decir, los problemas que vos planteaste, o la política de desendeudamiento que, digamos, le quitó, me parece, no solo al Estado, sino a las empresas también, las empresas argentinas están desendeudadas también. Los papeles de las empresas argentinas en Nueva York están muy bien, porque justamente uno mira la hoja de balance de las empresas argentinas y están desendeudadas. Y a los argentinos para lo único que nos prestaron plata en los últimos tiempos es para comprar un plasma, exactamente. No una casa. El crecimiento de las empresas que hubo fue genuino, quiero decir, no con la tarjeta de crédito. Quiero decir, estos son algunos de los elementos. Pero me parece que sí, lo que vos decís está muy bien en el sentido de solapar lo político y lo económico. Todas estas medidas llegan después de unas elecciones, ¿sí? O sea, no me imagino este tipo de nivel de cambios en el gabinete o de medidas que se están pensando en un año electoral. Tuvimos un año con 2 elecciones legislativas, primaria por primera vez y, o sea, fue todo un año electoral. Tenemos 2 años sin elecciones y me parece que lo que el gobierno está buscando es estabilidad estos 2 años.
Y también volver al centro, digamos, las últimas semanas estuvimos hablando de si Cristina volvía, si no, si decidía, si no, si, quiero decir, quién iba a tomar las decisiones o no, si ella estaba convencida de que había que tomar decisiones o cambios o no. Es decir, todas estas cuestiones me parece que están... Hoy estamos hablando del gobierno, estuvimos hablando de dirigentes de la oposición, las semanas pasadas estuvimos hablando de gobernadores, de Scioli, de intendentes, estuvimos hablando, etcétera. Ahora estamos hablando de el gobierno nacional, y de cómo interactúa con los distintos actores de la economía. Me parece que eso lo posiciona de otra manera. A ver, Mariano, ¿cómo estás viendo? Uno se pregunta lo que preguntaba Willy, ¿no? Y cuesta, a ver, Capitanich y Kicillof, pero sobre todo Capitanich entienden que en esta nueva etapa, por ejemplo, vos podés tener déficit fiscal si tenés posibilidad de endeudarte en el exterior y financiar ese déficit fiscal. Mirá lo que te digo. Para el gobierno hubiese sido mucho más beneficioso tomar deuda externa para financiar el agujero fiscal que tiene en los últimos 2 años que emitir papelitos, que es tomar otra deuda. Una deuda que nadie va a pagar, porque son bonos que le da el Tesoro al Banco Central, pero que paga toda la sociedad con la inflación. Sí, pero o sea, lo que se está discutiendo ahora es, achico un poco el déficit fiscal y si no lo puedo achicar mucho, porque no quiero hacer un ajuste muy grande, ver si puedo tomar deuda en el exterior para seguir con estos niveles de expansión. Ahora, ¿dónde ves que el gobierno puede ponerle un ancla al dólar? Y yo creo que la palabra clave acá es confianza, ¿no? Tratar de generar de alguna manera confianza en la población, que es lo que se ha perdido en gran medida. Ahora, las medidas que está estudiando el gobierno, algunas como vos bien decías en tu editorial, es la quita de subsidios, que lo que va a hacer, en vez de ser por zonas, va a ser por nivel de ingresos, ¿no? Según la base de datos del ANSES, va a ser la quita de subsidios en energía, en gas. Incluso están estudiando, pese a que Randazzo dijo que no, se está estudiando subir la tarifa del colectivo y tratar de pasárselo, todos los colectivos que circulen únicamente por la ciudad de Buenos Aires, pasárselo a Macri, ¿no? Igual que hicieron con hacerlo a partir de enero. Eso. Bueno, de hecho, Randazzo fue el único que implementó un aumento de tarifas en enero y eso significó que los subsidios de transporte no bajaran, pero no crecieran. Bueno, fue el único freno que se le puso con una inflación, real del 30%, que no crezcan, es muy importante. Sí, es muy importante. Y aparte, especialmente todo lo que es el área de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, que tiene, como vos decías, tarifas mucho más bajas que en el interior. Entonces, se está subsidiando de alguna manera a la clase media alta en el tema de transporte, de luz y de gas, con subsidios del gobierno. Entonces, esto es una de las cosas que van a cortar. Lo de los autos, bueno, era previsible que cortaran, era muy lógico que se financiaran, se pudiera comprar autos de lujo a $1 de 6 pesos si no se pudieran importar medicamentos esenciales que necesitaban los hospitales. Y otro de los temas, lo que el sector turismo está haciendo de la Asociación de Agencias de Viajes un lobby muy importante ante la AFIP y el Ministerio de Economía para tratar de discriminar todo lo que son los gastos por turismo para que no le suban el recargo del 20%. Es decir, ¿no? que vos puedas seguir pagando, por ejemplo, un paquete turístico al exterior con la tarjeta en peso al tipo de comercio social, pero si querés comprarte electrónica afuera, o ropa y demás, exactamente, lo no que lo puedes pagar con la tarjeta. Todo lo que eso es compras con tarjeta de crédito, por ejemplo, en el exterior, esto no es turismo, sino es algo que vos después te lo traes para vos. Según la segmentación de ellos, lo que es pasajes de avión y paquetes específicamente de turismo no alcanzan al 50%. El resto son compras por internet, extracción por cajeros. Hoy los $800 que vos podés sacar por mes por cajero en todos los países no limítrofes es por cada tarjeta. Entonces, del dólar Colonia se pasó al dólar Miami. Gente que se va con 6 tarjetas de crédito, saca 8 por 6, casi $5.000 por mes. Ve bien cuándo vence la tarjeta, que por lo general es entre el día 20 y el 30, hace los 2 meses y se viene con $10.000. ¿no? Estos desequilibrios son conocidos. Aparte no es todos los argentinos. No, hay 3 millones de personas que son los que tienen capacidad de ahorro en la Argentina, son los que compran dólares, son los que ponen la ahorro en... Ahora, ¿son estos desequilibrios típicos de la convertibilidad,
de la tablita de Martínez de Oz. Es decir, siempre que hay, es una historia conocida en la Argentina. Siempre los procesos arrancan con el dólar súper alto, como fue en el 2003 o incluso en 1991, digamos, cuando arrancó la convertibilidad. Tras la hiperinflación. Que no era 1 a 1, sino que era 10.000 a 1. Sí. 10.000 australes a un peso. Exactamente. Y bueno, y después la inflación o la dificultad que siempre tenemos, que es que el gobierno gasta mucho más que lo que recauda. En los 90 se cubrió eso con endeudamiento y también con venta de activos, ¿no es cierto? Y en esta época se cubrió en una buena parte con el boom, digamos, de lo que fue la soja, y después con eso no alcanzó y empezó la emisión de monetaria. Pesos. La verdad que, digamos, yo quisiera plantear una pregunta, justo que está Claudio, que es la persona ideal, porque esta historia del desendeudamiento, alguna vez ya lo hablamos aquí, a mí me da la sensación de que la Argentina no puede endeudarse. Es decir, la Argentina... Le cobran tasas de interés muy caras. Claro, es decir, la Argentina ha hecho una serie digamos, maneja su economía de una forma que le impide endeudarse. Y por supuesto el gobierno lo que dice es que no lo hace de argentino y de macho, pero que la realidad... Entonces yo no sé hasta qué punto hoy la Argentina estaría en condiciones inmediatamente de poder endeudarse. Creo que hay que hacer cosas antes. No sé si el gobierno está dispuesto a hacerla. Por eso acá es muy interesante lo de Capitanich en el sentido de, digamos... Pero Capitanich habla de financiamiento internacional. Por supuesto. No. Capitanich habla lo que no habló el gobierno en prácticamente 5 años. Creo que el Coqui a la tercera, cuarta conferencia, vamos a decir, ya está, Coqui, no hables más. Digamos, ya no, pero en ese sentido es muy positivo, por otra parte. Tengo como 8 cortes, 8 tapes de Capitanich. Claro, yo creo que ya la semana que viene ya está, Coqui. Pero, digamos, vamos los bifes. Claro, el tema es, bueno, digamos, finalmente el gobierno va a poder reducir el nivel de emisión monetaria. Esta es la pregunta que todavía no está muy clara. Va orientando algunos ajustes. Recordemos que la discusión sobre la baja de subsidios ya la tuvimos hace 2 años. La sintonía fina, claro, Cristina. Está bien, pero sí. Cristina yo creo que en ese momento tenía aspiraciones eventualmente de una nueva reelección, no quiso pagar el costo político. Ahora tiene una ventaja Cristina, porque digamos, durante el tiempo que tarde su recuperación plena, y bueno, ahora la cara la pone Capitanich, la pone Kicillof, es decir, Cristina se resguarda de las malas noticias, porque en realidad muchos hablábamos también en chiste de Celestino Kicillof, digamos, en realidad, porque finalmente a Kicillof, más allá de todo lo que habló en la facultad, ahora le puede llegar a tocar tener que administrar un ajuste económico, digamos. Entonces, no son desequilibrios tan grandes como los que había efectivamente en el año 75. Y además la Argentina produce dólares mucho más que los que producían. Incomparable. Con lo cual por ahí se puede endeudar, digamos, tal vez más con más garantías. Hoy hay 2 fuentes de dólares. La soja. Así es. Y los dólares del financiamiento externo que aprovechan todos los países, menos la de Argentina. El tema también, perdóname, ¿para qué endeudarse? Digamos, el instrumento de la deuda me parece que inclusive Marco del Pon hablaba de endeudarse para inversión pública, etc. En los 70, con la tablita, o en los 90, había un endeudamiento que iba después directo a la fuga de capitales. Es decir, si vos ves lo que se endeudó la Argentina y lo que fugó en esos años, es más o menos lo mismo. Bueno, el tema es si va a, si va a ir a lo que se decía acá, a fortalecer la inversión o a que se mantengan los niveles de actividad. Si hoy no estabilizar la situación económica, supongamos que hoy ingresan dólares. Hoy supongamos que ingresan dólares de financiamiento externo. Ingresan esos dólares, si seguís en esta situación, estás financiando la fuga. Es decir, pues por otro lado se te va. Eso sería justamente lo que sería negativo. Y te endeudás igual. Pero el dinero es fungible. Te endeudás igual. Es decir, el dinero es fungible. Te ingresan, el gobierno puede decir, yo tomo crédito para construir una represa. Está bien, vienen esos dólares para construir la represa, pero estás ahorrándote de gastar por otro lado. Bueno, eso que no estás gastando por otro lado, se fuga. Digamos, entonces, pero si van a estabilizar la situación pero económica... Argentina se puede endeudar. Suponete que Cristina dice, bueno, listo, está bien, vayan y coloquen por eso, un bono. Una prueba la vamos a tener ahora en YPF, que ya es una empresa nacional completa, ahí vas a ver una tasa de interés. Yo creo que no, por eso decía al principio lo de la velocidad de los cambios. Si tiene tiempo para hacer los cambios estructurales, para realmente todo lo que perdimos credibilidad... ¿Pero son tan grandes los cambios? Es decir, tengo un nuevo índice de precio, voy a dar un sendero de rebaja de inflación. Sí, son pero cambios que, en diferencia del pasado, son cambios no sé si voy a decir algo muy pavo, pero ojo, la dinámica del gasto público es muy complicada hoy, porque el 80% es gasto social. Es muy difícil, estás en un nivel de endeudamiento, porque el gasto público está indexado
prácticamente al 25%. Entonces, Claro. nación, La inflación te obliga a claro, Sí, igual a lo que decías. Quizás voy con algo sentimental, pero muchas veces la confianza sube por escalera y con un esfuerzo enorme. Pero cuando baja y la perdés por ascensor. Es como las Torres Gemelas, ¿sí? Se cayeron en 20 segundos y después reconstituirlas y todo eso lleva generaciones. Acá se perdió la confianza. No te guías solo por lo que te van a decir. Tenés que esperar, ver, traer récord y demás para que alguien traiga los dólares. Y si los trae los dólares, ¿a qué precio? En un mecanismo legal. Vamos a suponer que YPF va a poder, pero una empresa privada dice, bueno, yo me voy a financiar afuera, me dan los dólares, tengo los dólares y quiero pesos acá. ¿A qué tasa lo hago? ¿A qué tasa de cambio lo hago? ¿Me vas a pagar 6? Claro. 609, 610. Y el otro punto, que no es tan fácil, y acá quiero ser abogado del diablo, en estos países la política monetaria es muy complicada cuando la informalidad de la economía es muy alta. Pasa en Estados Unidos, cuando la economía está 97% bancarizada, cualquier medida de política monetaria abarca el 97%. Tiene impacto en toda la sociedad. Bueno, vos acá tenés una bancarización del menos del 25% del PBI. Cualquier medida de suba de tasas, dólares, eso explicáselo etcétera, para la gente porque si no es medio difícil. Uno de los instrumentos para tratar de evitar la corrida del dólar es subir las tasas de interés. A ver, no se puede todo. En la vida y en la economía no se puede todo. No se puede tener tasa de interés baja y que no haya corrida del dólar y pérdida de reserva. Creo que esto Cristina lo está entendiendo esta semana, se lo está explicando Capitanich, se lo está explicando Kicillof. Si vos querés evitar la corrida del dólar y evitar pérdida de reserva, tenés que subir la tasa de interés. Y momentáneamente te tenés que bancar tasa de interés al 30%, más caras. Eso tiene impacto en el nivel de actividad, pero es inevitable. Si no tenés a la larga corrida del dólar, caída de reserva e impacto en el nivel de actividad. Lo que vos estás diciendo es que, aunque el gobierno suba la tasa de interés, eso no tiene mucho impacto que no siga habiendo corrida al dólar, porque tenés 40% de la informalidad que lo mismo va a seguir corriendo al dólar. que tiene los pesos informales. Claro, y que hoy tiene tasa de interés que paga tasa de interés del 60%. En una cueva la en tasa de realidad, financiamiento es el 5% mensual. Está bien. Entonces, 70% de tasa de interés anual, que lo mismo no la puede controlar el Banco Central, que ya existe hoy. Es un problema. Es un problema. El doble, lo hablamos muchas veces acá, y siempre repito lo mismo y perdón por hacerlo, pero en economía, pero cualquier régimen del que quieras, de izquierda, de derecha, de lo que vos quieras, nunca pudo manejar dos cosas a la vez. O controlar los precios o controlar la cantidad. Las dos cosas a la vez no pudo nadie. Si controlás los precios, el mercado te va a regular la cantidad. Lo que decías al principio del dólar, ¿me pones este precio? No hay. ¿Me controlás la leche? No va a haber. ¿Me controlás el precio del trigo? No va a haber. Al revés, ¿me querés controlar la cantidad? El mercado me va a ajustar vía precios. Siempre pasó y va a volver a pasar. Bueno, fíjate que Capitanich viene con la idea, bueno, vamos a controlar precios. Por eso le pone 50% más caro a los autos. Podría haber prohibido la importación de autos. Sí, pero guarda que los dólares se dan fluido, no por los autos. Los autos importados. Lo de los autos importados, o lo que más de una vez hemos dicho también aquí, es decir, el es subsidio, un gesto, ¿no? es un gesto. No, es un efecto de la, desde mi punto de vista, inexplicable forma como se aplicó el cepo cambiario, digamos. Porque el control de cambios en la Argentina, la gente grande que nos ve, toda la vida hubo control de cambio. Lo que nunca hubo fue dólar prohibido. Eso, digamos, entonces ahí se produjo toda una distorsión en estos años, pero la realidad es que, digamos, los 200 millones de dólares por día que pierde el Banco Central no es no es por el turismo ni por la importación de BMs. Eso, por supuesto, torna el absurdo del asunto. Pero lo que pasa es que, digamos, el 70% de los autos que se venden también tienen componentes importados. Entonces, volvemos a lo mismo. Le van a seguir sacando dólares baratos al Banco Central en tanto se perciba que el dólar de 6 pesos es barato. Y eso tiene que ver con lo que acaba de decir también Claudio, con la montaña de pesos que hay en la calle. Es decir, cómo el gobierno va a enfrentar esa montaña de pesos que hay en la calle, que van a ser más pesos en noviembre y diciembre, porque obviamente también vienen los aguinaldos y vienen los premios de fin de año y viene la estacionalidad, digamos, típica de Argentina en noviembre, diciembre y enero, que está lleno de pesos en la calle. Después vuelven en febrero, por eso en febrero siempre hay cuestiones con el dólar en Argentina. Sí, sí. Entonces, ese es el tema que está en claro. Y bueno, muy bien, si el gobierno sigue prohibiendo lugares a donde esos pesos pueden ir, suponete, te dicen, ahora no podés pagar con pesos el resumen de tarjeta de crédito, no podés pagar con pesos la compra de un pasaje,
Bueno, todos esos pesos que están dando vuelta van al blue, ¿entendés? Este es el problema. Hay algo, quizás en el... Tengo que ir a una tanda muy cortita, un minuto de tanda y volvemos y seguimos discutiendo. Y también, ¿qué va a hacer el gobierno con el tema de la inflación? Hoy Capitanich dio algunas señales en la reunión que tuvo primero con los sindicalistas y más tarde con los empresarios. Ya volvemos. Sumi Industrial, Sociedad Anónima, una fortaleza en aceros. Protege la salud de tu familia con APRES, cobertura médica. Desde 1974, brindando el más alto nivel en servicios médicos. Con el respaldo del Sanatorio Modelo Quilmes. Planes para empresas, planes directos, medicina laboral y por desregulación de tu obra social. Modernos centros médicos. Accede a un plan acorde a tus necesidades llamando al 0800-666-3640 o en www.apres.com.ar. APRES, yo te protejo. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos. Con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Osmédica, la obra social de los médicos y todos los trabajadores activos, inauguró en Temperley una nueva delegación para la atención de los beneficiarios de la zona sur del Gran Buenos Aires. Gestione allí autorizaciones, opciones de traspaso, afiliación de grupos familiares, renovación de credenciales y otros servicios. Desde ahora seremos un vecino solidario más y nos encontrará cada día en Almirante Brown 3351 Temperley. Informes 0800 999 5396. Una razón más para estar con nosotros. Osmédica, la obra social de los médicos y de todos. Jacobi Cavallo Folgueiro Abogados. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. UMED, tu derecho a la excelencia. ¿Y usted, sabe en quién confiar a la hora de renovar sus maquinarias? Si usted tuviera que confiar en alguien para renovar su maquinaria y su parque automotor, ¿en quién pensaría? En el que más sabe de industria, en el más confiable, en Adrián Mercado, que en otro. ¿Y vos, así como él, que confía en el mejor? Adrián Mercado, conocimiento, confiabilidad y máximo equilibrio. Seguimos en Plan M. A ver, ¿qué dijo Capitanich hoy después de antes de la reunión de los empresarios? A los empresarios le dijo, vamos a hacer un acuerdo de precios, porque no vaya a ser que se fue Moreno, el acuerdo de precios no me va a frenar la inflación, pero no vaya a ser que esto sea un viva la pepa, que encima, porque algunos empresarios dicen no está Moreno, empiecen a remarcar todavía más. Escúchenlo a Capitanich hablando así, diciendo, vamos a seguir con los acuerdos de precios, porque no queremos que esto sea un viva la pepa. Nosotros vamos a impulsar acuerdos de precios para disminuir sustancialmente cualquier expectativa alcista en materia de precios y que esto sea un mensaje muy claro a la ciudadanía, a los consumidores, pero también al pueblo argentino, porque muchos creen que porque Guillermo Moreno deja la Secretaría de Comercio de la Nación, esto va a ser una viva la pepa, y esto no va a ser así. Bueno, dando ahí una señal. No creo que esa sea la política antiinflacionaria, porque quedó probado que no funcionó. Pero diciendo, bueno, por lo menos para las expectativas, negociación con los sindicatos, de hecho habló después de tener un parámetro de negociación de sueldos para el año próximo en las paritarias. A los empresarios me dicen que le ofreció crédito, que le dijo, traigan 100 proyectos, los proyectos que tengan todos, traigan que lo vamos a financiar a crédito barato. Eso es un buen síntoma. Porque los empresarios van a traer todos van a llevar, porque imagínate, endeudar 100 pesos. Sí, después veo que lo uso. Tasa fija, en este contexto. Y después veo que lo uso. No, pero por lo menos, en algún punto, decís, bueno, está sobre el diagnóstico que es, hay que aumentar la oferta. Para aumentar la oferta tenés que aumentar la producción, y para aumentar la producción tenés que incentivarlo de alguna manera. Ahora, tampoco parece privarse digamos, de ninguna herramienta, quiero decir... los acuerdos de precios parecían que venían sellados, el único que lo podía hacer era Moreno, o que esto significaba también un cambio, digamos, de la heterodoxia a la ortodoxia, y me parece que aparece un tema, otro tema, y una herramienta, otra herramienta, quiero decir, no parece que se esté privando de decir, bueno, acuerdo de precios en este momento, alineamiento de otras variables en otro momento, quiero decir, y también me parece que en las reuniones de lo que se dijo, o incluso el discurso de Cristina,
también el tema empleo, creación de empleo, el tema informalidad, quiero decir, bueno, cómo se maneja estos próximos años, otra vez, por ahí lo hablamos, pero inédito. Menem duró 10 años y medio, acá vamos para 12. Y en la Argentina también, digo, cada 10 años hay una crisis monetaria, cambiaria, bancaria. Quiero decir, todos los actores están... No, claramente... Decir, saben, tienen el reloj que le dice que cada 10 años hay un desbarajuste grande y ese sería el principal tema que el gobierno debería tender a evitar. Desde el lado político, te agrego algo que decíamos antes también, a una sociedad que vive dolida financieramente. Le dijeron una vez, ley de intangibilidad de los depósitos, no te lo vamos a tocar. No vamos a devaluar. Ahora mismo dijeron, no, el dólar que no vamos a devaluar y hace un año valía 4 y vale 6. Igual, o sea, hace 2 semanas valía 5,75. ¿No? Sí, y las expectativas de devaluación son mucho más grandes, ¿no? Una sociedad que no cree en su... Ahora, políticamente es cierto lo que dice Nico. Esta semana el gobierno se ha fortalecido políticamente. Si bien la economía lo está corriendo, por algo voló todo el equipo económico. Pero políticamente uno dice, bueno, Cristina, después de todo, tiene una carta para jugar en el 2015. Que no digo que sea Capitanich, por ahí puede ser Randazzo, puede ser el propio Scioli, pero el universo del oficialismo está mostrándose activo nuevamente. De hecho, la mayoría del arco opositor salió a respaldar el cambio de gabinete, posiblemente por la salida de Moreno también, pero mucho respaldo a Capitanich. En el tema de la inflación, y ahí es donde me parece que está la cuestión para empezar a observar también políticamente, en definitiva, si se va a imponer la supuesta racionalidad que se le adjudica a Capitanich, como para generar alguna confianza, si querés, en el mundo económico, en los mercados, contra la supuesta, digamos, contra el supuesto extremo estatismo de Kicillof, ¿no es cierto? Creo que las dos cosas son supuestas. ¿Por qué digo esto? Porque por un lado Capitanich dice hay que mirar la política monetaria, la política fiscal, esto es, digamos, el ajuste económico de alguna manera. Y por otro lado dice vamos a seguir con los acuerdos de precios, pero ahí más al estilo Kicillof, es decir, no solamente el acuerdo de precios como hacía Moreno en las 300 empresas líderes y 5 cadenas de supermercados, sino que ahora el control de precios parecería querer ir, digamos, el productor de las vaquitas, la cadena, después el camión, después el frigorífico, después, es decir, ir interviniendo, digamos, que el Estado intervenga regulando la rentabilidad, que ese es un concepto muy de Kicillof y del equipo de Kicillof, donde Augusto Costa, el flamante secretario de Comercio, es casi un experto en esa idea de, a ver, tráiganme los costos. Entonces el gobierno quiere regular no solamente, te vuelvo a repetir, el precio, digamos, mayorista, sino que el gobierno ahora quiere regular el comercio, el transporte, es decir, toda la cadena, lo que se llama la cadena de valor. Un delirio desde mi punto de vista, digamos. Casi te diría, no sé ni siquiera con qué capacidad se puede hacer. Y me parece además una gran pérdida de tiempo para no hablar de lo que hay que hablar. Pero supuestamente lo iba a hacer Moreno eso en los últimos 3 años y no lo pudo hacer. Ahora, ese tipo de cosas, está bien, el equipo económico... Eso es para echarle la culpa de los aumentos de precio a los empresarios, está bien. Vamos a discutir, vamos a seguir discutiendo 20 años en la Argentina. Me parece, a ver, que hay sectores donde puede haber posiciones dominantes, oligopólicas y demás. Cuando tenés 25% de inflación generalizada, tiene que ver con cuestiones macro, lo que hablamos. Lo que dice Capitanich, la consistencia en la política económica. Ahora, me parece que el gobierno está, en lo que dice Claudio, ganando tiempo. Capitanich, que está hablando todos los días, algunas cosas hace jueguito para la tribuna, vamos a crear puestos de trabajo, la informalidad, cosas que se dicen, Maxi, que se dicen en todo momento. Al análisis, hace un año, hace 10 años se decía exactamente lo mismo. Capitanich en eso va a ser una topadora. Hablando de y por otro lado, cosa concreta, decime cómo vas a hacer para estabilizar el dólar, bueno, pero decime también, cómo no se pierde más reserva. También a la vez hoy se reunió con, hoy lo escuchaba, al jefe de Esmata, a Piñanelli. Tampoco puede el gobierno ir a Piñanelli y decirle, los sueldos de todos tus afiliados tal cosa, o las horas, los puestos de trabajo que crecieron en las automotrices tal otra. Quiero decir, acá hay actores que tienen su peso, que tienen su representatividad, tanto del lado empresario como del lado sindical, que también es un lado que creció mucho todos estos años, en niveles de afiliación, en niveles de presencia, en cantidad de paritarias realizadas, con lo cual tampoco
a mí me parece que no podría liberar o liberalizar todas las variables o tirar todas las variables sobre la mesa y decir, bueno, ahora, qué sé yo, hacemos una liberación muy laxa de cada una de las variables, porque todos estos señores que se sentaron hoy con el gobierno tienen su peso, su representatividad, su nivel de conflictividad, digo, tanto del lado empresario como del lado sindical. La verdad, en realidad yo creo que no hay nada congelado. No, de hecho, mira, tenés un aumento de precios encubierto muy importante en los supermercados. Está todo liberado. Sí. Lo que se está... Bueno, la nafta fue lo último que se liberó. Perdón, esta economía tenía dos anclas. Salvo el dólar, que es el que regala el gobierno. Esta economía tenía hace 2 años 2 anclas tenía de la suba de precio. Por eso no subían tanto los servicios públicos, incluido la nafta hasta el 2007-2008, y el dólar. Bueno, esas 2 anclas se levantaron. Los servicios públicos paulatinamente, combustible, aumento de transporte, las tasas de los municipios, que eran otra de las tarifas públicas congeladas, ahora aumentan todos 40%. Ese último punto mucho más que el dólar. Ese último punto que acabas de tocar, y creo que es material de Nico, creo que hay que ponerlo sobre la mesa también, es la figura de Capitanich, la situación de las provincias. El déficit provincial no es un tema menor y es mucho más preocupante. Claro, ¿quién lo va a terminar financiando? Porque ahora sí es tomar deuda en muchos casos para pagar salarios. Y eso sabemos que no termina bien, si yo ya empiezo a tomar plata para pagar gastos pasados. Desde ese punto de vista, creo que la figura de él también desde ahí puede calmar, ¿no? Bueno, encima con el aumento de precios que hay hoy, cada vez llegar a fin de mes va a ser más difícil, porque digo, hasta la actualización salarial que vas a ver en marzo del año que viene, mientras tanto tenés un aumento de precios muy importante. En el supermercado, la remarcación de precios que hay es infernal. Sabés que me ha pasado muchas veces de ir, comprar un paquete de galletitas, 5 pesos, en la caja te lo cobran 6. ¿Qué es lo que pasa? Te explican, no se alcanzan los repositores a remarcar todos los precios con el aumento que hay. Por sistemas en cajas lo aumentamos enseguida. Igualmente, ¿sabés que algunas estimaciones privadas, la de la consultora del Ipsis, muestran que en los últimos meses incluso la inflación estaba, no digo desacerándose, pero por debajo del 25%. Mirá, pero es difícil. En los supermercados, ellos miden en el supermercado. 23-24%, lo cual vos no ves, pese a la suba del dólar, un proceso de espiralización de la inflación. Y eso es bueno, está estabilizada. Sí, pero también sube es difícil, el dólar y no sube la inflación. Sí, es difícil de medirla. ¿Por qué? Porque las empresas se ven obligadas a hacer todos productos premium. La yerba, por ejemplo, no existe más yerba común en el supermercado. La yerba de 20 pesos no existe más. Entonces tenés ahora yerba que te ponen con bajo contenido de polvo, selección especial, libre de gluten, en su versión suave, para cobrártela 30 mangos en vez de 20. Y esto te hace que la leche es otro ejemplo clarísimo. Digo que no hay leche común, que toda la leche es vitamina A, D, ácido fólico, B9, claro, y con un envase que contiene mejor la frescura de la leche. Y esto te provoca que en Londres, una de las ciudades más caras del mundo, el sachet de leche común te cueste la mitad que en la Argentina, ¿no? Vamos volando una tanda y volvemos para el cierre. No te vayas. Comió apurado, le cayó mal. Pregúntele a su farmacéutico. Por su fórmula, Palatrovil lo resuelve. Palatrovil, una fórmula de origen natural con excelente acción hepática y vesicular. Gracias al nuevo turbo, el mayor índice de compresión, la inyección y el sistema de admisión. El nuevo motor de la Chevrolet S10 tiene 200 caballos. Potencia para dejar atrás todo lo que el campo te ponga adelante. Ese es el ingenio Chevrolet. Find new roads. En Casino Puerto Madero, pone en marcha tu suerte.
podés ganar una pick-up o un auto 0 kilómetro. Todos los lunes a las 20 horas. Gana tu lugar para el sorteo final, donde todos tienen premio. Para ganar, tenés que estar presente. Poné en marcha tu suerte y gana tu 0 kilómetro en Casino Puerto Madero. Laboratorios Montserrat y Eclair, la pequeña empresa farmacéutica nacional de los grandes productos. Palatrovil, Pulmoclar, Keeper Grip, la línea de laxantes Critel y más de 50 productos que utilizan miles de personas todos los días. Laboratorios Montserrat y Eclair, la pequeña empresa farmacéutica nacional de los grandes productos. Pregúntele a su farmacéutico. Toby y yo nos entendemos con una simple mirada. Él me conoce, sabe que le doy lo mejor y sabe que a la hora de pensar en su alimento siempre busco el equilibrio entre la razón y el corazón. Raza, ahora con omega 3 y 6, es el alimento perfecto. Lo elijo con la razón y se lo doy con el corazón. Comió mucho, le cayó pesado. Pregúntele a su farmacéutico. Por su mecanismo de acción, Palatrovil lo resuelve. Palatrovil, una fórmula de origen natural con excelente acción hepática y vesicular. Si vamos a ver una película solos. Es una buena idea. Dale. Dale, papá, apúrate que empieza la película. TV digital, más internet, más telefonía. Y ahora con 10 megas Wi-Fi. Llama ahora al 3969-2222. Telecentro. Bien, estamos cerrando. ¿Qué deberíamos esperar la semana próxima, Claudio Suchovicki? Desde el punto de vista económico, para vos, desde el punto de vista de las expectativas, ¿qué debería hacer el equipo económico en términos de anuncio la semana próxima? Va a ser interesante este feriado. Hay expectativas de que, hasta ahora, como dicen que es gradual, quizás de medidas más como conocimos de turismo, autos y demás. Yo desde el punto de vista financiero creo que si mirás lo que está operando mucho volumen es la transferencia del cupón atado al crecimiento hacia bonos con ser. Los bonos en pesos subieron un montón y los bonos que ajustan por dólar linked. Lo que hay es un cambio de cartera muy relevante desde el punto de vista de... Los bonos que ajustan con el dólar, con el dólar oficial. Con el dólar oficial. Incluso los que ajustan con dólar paralelo, porque le tienen mucho miedo a una venta del ANSES que dice que va a haber de 5.000 millones de bonos Bonar y demás, se están pasando, repito, a los que ajustan por dólar oficial como apostando a la disminución de la brecha y otra vez toma protagonismo el bono que ajusta por inflación. Nico, ¿qué se puede esperar desde el punto de vista político a partir de la semana próxima? Me parece que es un escenario nuevo en el que, como te decía antes, pasamos de pensar que el peronismo era garrochas, esta idea de las garrochas se pasan al que ganó en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, y en el último tiempo yo no veo tanta gente queriendo salir del club del Frente para la Victoria. Quiero decir. Para Scioli no ha sido una buena semana. Puede haber varios candidatos, puede haber gobernadores, otros que no lo sean, etc. En ese sentido, quiero decir, esta iniciativa del gobierno me parece que sigue dejando el juego abierto a qué va a pasar, no en el año 2014, pero en el año 2015. Mariano, 20 segundos. Tenés vaya de nuevo una devaluación fuerte del dólar oficial en estas semanas. De hecho, el mercado de futuros de Rofex te marca un dólar para septiembre de 8 pesos. Van a tratar de achicar la brecha. El año que viene. Claro, sí, en septiembre del año que viene de 8 pesos. Van a tratar de achicar la brecha con el paralelo. Willy. Y bueno, obviamente siempre medir, digamos, esta euforia de Capitanich que genera cierta expectativa positiva en el mundo económico. Bueno, ver cuánto continúa, es decir, si Cristina lo deja crecer tanto como parece, bueno, eventualmente cómo va a ser su compatibilidad con las ideas de Kicillof
Y bueno, y digamos, a mí lo que me interesa son las medidas que van a venir eventualmente dentro de 30 o 60 días, es decir, ver qué es lo que pasa con lo que tenemos ahora y bueno, y eventualmente si el gobierno logra dar señales de ajuste fiscal o encontrar fórmulas que traigan dólares a la Argentina. Esto lo vamos a ver en los próximos 15, 30 días. Gracias a los cuatro por haber estado esta noche en Plan M. Gracias a la tablita Vidal 1726. Nos estamos despidiendo hasta el lunes de feriado. Vamos a estar aquí haciendo el programa en vivo como siempre. Tengan todos un muy buen fin de semana. Chau.